¿Qué tal? Y sean bienvenidos al Boulevard. ¿Así que quieres empezar al TCG de Final Fantasy? ¿No sabías que Final Fantasy tiene un TCG? Bueno, no te preocupes, ya que aquí explicaremos algunos de los principios básicos de este increíble juego. En primer lugar, ¿qué es el TCG de Final Fantasy? Bueno, como lo dice el nombre, es un juego de cartas donde todos nuestros personajes favoritos de Final Fantasy se enfrentan en una batalla de habilidad, recursos y estrategia. Actualmente lleva unas 22 expansiones y a punto de salir la próxima, donde ya va a incluir cartas de Final Fantasy XVI. Su primera salida fue en el 2011. En esa ocasión nunca salió el juego de Japón y justamente como en el Final Fantasy XIV decidieron hacer borrón y cuenta nueva, dándole ajustes de balance, retrabajando mecánicas para tener un nuevo debut en el año 2016 hasta el día de hoy. Entonces ya ha sido traducido a 7 idiomas, incluyendo el español. Después de la clase de historia, vamos a lo que nos importa. Este se va a dar con 2 jugadores, cada uno va a tener una baraja de exactamente 50 cartas, ni una más ni una menos. En cada baraja solo se puede tener 3 copias de la misma carta. Hay cartas que tienen el mismo nombre, sin embargo, para saber si es la misma tenemos que referir hacia su número de tarjeta y la expansión, que están ubicadas en la parte de abajo de la carta. Bueno, ahora veamos las cartas. Todas las cartas se van a dividir principalmente en 2 categorías mayores. La primera va a ser carácter o personajes y la segunda categoría será summons o invocaciones. En el primer grupo es el más amplio, el cual incluye los delanteros o forwards, que son los encargados de aplicar el daño, los apoyos o backups, que dan soporte a tu estrategia y dan puntos de cristal, y los monstruos, que tienen efectos variados y pueden abarcar varios ámbitos. El segundo grupo mayor incluye las invocaciones. ¿Y ya? Bueno, ya que son muy útiles, tienen su propia categoría y ya que tienen situaciones especiales en las cuales son ejecutadas, las vamos a ver en próximos videos. Ahora inspeccionemos las cartas. En la esquina superior izquierda vamos a ver el costo de la carta dentro de un cristal. El color del cristal va a determinar el elemento de la carta, el cual puede ser de fuego, de agua, hielo, rayo, tierra, viento, luz y oscuridad. Estos últimos 2 son especiales particularmente, vamos a hablar de ellos un poco más adelante. No hay un límite de elementos para incluir dentro de tu baraja, pero incluir demasiados puede ser un problema. Igualmente, más adelante con los costos vamos a saber el porqué. Enseguida tenemos el nombre de la carta, y al extremo de esa misma casilla va a haber la presencia o la falta de un símbolo que se llama unidad genérica. Si una carta tiene el símbolo de unidad genérica, se pueden jugar en el campo todas las copias que se desee. Si no cuenta con esa imagen, solo puede haber una en el campo en cualquier momento con ese nombre, no importando que sean cartas diferentes o que tengan diferente número de carta o expansión. Después tenemos el tipo de carta, el oficio, trabajo o job de la carta, la categoría, la cual indica el juego del cual proviene el personaje. Estos últimos 2 son mayormente usados para fines de búsqueda o sinergia de la baraja. El texto de la carta, el cual explica sus efectos, el número de la carta y su rareza, y finalmente su poder. Solo las cartas capaces de combatir tienen poder. Muy bien, ahora ¿cómo jugamos nuestras cartas? El costo de la carta representado en su esquina superior izquierda muestra cuántos puntos de cristal o CP es necesario para jugarla en el campo. La manera de generar puntos de cristal es de 2 formas. La primera es descartando cartas de tu mano, lo cual generará 2 CP, y si previamente tienes un backup en el campo, al girarlo genera un CP. Cada carta al descartarse o girarse generará el CP de su elemento. Por ejemplo, si descarto una carta de elemento fuego, generaré 2 CPs de fuego, y si giro un backup de agua, generaré un CP de agua. Aquí un paréntesis. El juego tiene su propia terminología. Hablamos de girar hace un momento. Sin embargo, en este juego, al girar cualquier personaje se le llama duel, y el hecho de enderezarlo se denomina activar. Cuando juegas un backup, este llega al campo en duel o dueleado, activándose hasta tu próxima fase de activación.
Una vez que generamos el CP necesario, podremos jugar nuestra carta. Si se generó algún CP excedente para jugar la carta, este se perderá cuando se juegue. El requisito de elemento significa que para jugar una carta debe de pagarse mínimo un CP del mismo elemento que la carta que queremos jugar. El restante puede ser de cualquier otro color. Por eso no es buena idea meter demasiados elementos a tu baraja, ya que sin el color necesario de CP no podrás jugar ninguna carta. Aquí van a entrar las excepciones, que son las cartas de luz y de oscuridad. Estas no van a generar ningún tipo de CP al ser descartadas y pueden ser jugadas con cualquier otro color o combinación de colores. Y solo puedes tener en juego una carta de luz o de oscuridad en cualquier momento. Normalmente son cartas fuertes, pero tampoco es bueno abusar de ellas. Ahora conozcamos el tablero de juego. Tendremos nuestra zona de daño, donde pondremos el daño que nos ha sido infligido. El field o campo, donde se jugarán los personajes, los delanteros, puestos en la parte superior, sin límite de cantidad. Los monstruos usualmente se ponen a un lado, y los backups están en la retaguardia. Nuestra baraja y la zona de ruptura o break zone. Pasemos a las fases del juego. Primero vamos a comenzar con la fase de activación. Aquí todas las cartas que estén en duel y no estén congeladas van a ser activadas. Continuamos con la fase de robo, la fase principal 1, la fase de ataque, fase principal 2 y final de la fase. Se parece mucho y es muy estándar a otros TCG. Ahora, para comenzar una partida, primero decidiremos qué jugador va a ir primero, con cualquier método aleatorio que gusten, normalmente un dado. Una vez decidido y listas las barajas, se tomarán 5 cartas y se tiene la opción de hacer un mulligan, el cual solo se puede utilizar una vez y consiste en que si no te gusta tu mano, puedes ponerla toda en el fondo de tu deck y tomar las siguientes 5 cartas. El primer jugador y solo en el primer turno tomará una carta y procede a jugar el resto de su turno. A partir del segundo jugador, o mejor dicho en el turno 2, a partir de ese momento siempre se robarán 2 cartas por turno. En la fase principal 1 podemos jugar personajes, hacer invocaciones o usar habilidades. Los delanteros y los monstruos llegan activos y los backups siempre llegan en duel. Las cartas en el turno en el que son jugadas llegan con Mario de invocación, que significa que no pueden colocarse en duel para atacar o activar habilidades hasta el inicio del siguiente turno de la persona que la jugó. La excepción a esto es la habilidad de haste o prisa, que trataremos en otro video. Pasando a la fase de ataque, vamos a decidir con qué personaje atacar. Cabe mencionar que se debe de atacar con algún personaje que sea capaz de hacerlo, ya sea que tenga prisa o que ya lo hayamos invocado desde un turno anterior. Al declarar un atacante lo colocaremos en duel y el oponente decide si bloquearlo o no, si es que cuenta con algún forward capaz de hacerlo. Solo los personajes en activo pueden bloquear. Al declararse un bloqueo, ambos personajes infligen daño de forma simultánea, muy parecido a lo que ocurre en Magic. Se van a hacer daño equivalente a su poder. Si algún delantero recibe daño igual o mayor a su poder, este se romperá o se hará break y se dirigirá a la break zone. El hecho de bloquear no pone en duel al defensor. Si este sobrevive, puede proceder a seguir bloqueando otros intentos de ataque. Sin embargo, continuará con el daño previamente infligido y si recibe daño igual o mayor a su poder, este también se romperá. Si no se bloquea el ataque, se procede a infligir un daño al adversario, el cual tomará la primera carta de su baraja y la colocará en el área de daño. El jugador que reciba 7 puntos de daño primero se considera derrotado. Lo mismo ocurre si fuera a robar alguna carta de su deck y es incapaz de hacerlo. En la segunda fase principal podemos volver a jugar personajes o invocaciones. Una vez ya no se declara alguna carta para ser jugada, se pasa al final del turno donde se recupera el daño infligido a los delanteros y se cede turno. Bueno, ¿y en qué momento podemos jugar invocaciones? Esto es un tema un poco más elaborado, ya que las invocaciones serían lo equivalente a los instantáneos en Magic, por ejemplo, y para hacer una interacción se pueden jugar durante el turno propio del oponente como respuesta a efectos del oponente y poder usar sus efectos para nuestra ventaja.
pero eso lo necesitamos explicar un poco más con las habilidades y cómo funcionan, ya que tiene que ver mucho con una mecánica llamada el stack y cómo se van acumulando los efectos de las diversas cartas, cómo resuelven y de qué manera se puede responder. Esto lo veremos mucho más a fondo en el próximo video. Si cuentan con dudas o desean entrar más en algún tema en específico, los invitamos a que vean el resto de tutoriales que están o estarán disponibles. Si quieren indagar más en una mecánica o tienen duda, pueden comentar y veremos cómo aclarárselas. Saludos y hasta la próxima.